Hola. A ver si me sale lo que quiero decir. Supongamos. Si no me caigo por el camino. Mientras camino por acá. No, hace unos días vi una noticia que de noticia no tiene nada porque es vieja. ¿No? Pero yo no me sabía. Yo me enteré ahora. Así que bueno, para mí fue una noticia. La noticia era del año pasado, del 2025, de mediados de año, si no mal recuerdo, creo que de julio, y decía algo como que la Corte Suprema de Rusia prohibió el movimiento internacional de satanistas, o sea, prohibió las iglesias satanistas. Dentro de la lógica de una ley, ya que ya existente del 2002, de persecución de los extremismos, la ley antiextremista creo que se denomina, y bueno, según dicen algunos medios, en realidad no existe tal cosa como un movimiento internacional de satanistas, pero bueno, así como tampoco existía un movimiento internacional LGBT, por más que le duela a Laje y a sus fans. Entonces, bueno, obviamente el objetivo real no es el satanismo, sino seguir trabajando con una figura legal ya construida, con esa ley bastante flexible del 2002, donde se puede, como digo, es muy flexible, se puede catalogar cualquier cosa como un movimiento extremista y todo es factible de ser perseguido, censurado y prohibido. Hay varios matices con esta cuestión. El primero, lo más superficial y lo más peligroso quizás, la cuestión de la censura. Pero, a ver, no creo que esto esté pensado para perseguir a creadores de contenido, a bandas o a gente que hace películas y demás. Creo que es una forma de perseguir a opositores. Sí, sí, claramente para eso se hizo esa ley y así trabaja. Y esa es la idea. Pero hay varias cuestiones, porque me hizo pensar varias cosas. Lo primero, vámonos a lo estrictamente religioso, digamos, ¿no? A la escatología que creo que tiene que ver con esto. Ya van a ver a dónde quiero llegar. Y yo también voy a ver porque tampoco lo tengo muy claro, pero bueno, vamos al tema. Lo que pasa, a mi criterio, tiene que ver con una construcción de ubicación geopolítica y de ubicación teológica también, teológico-filosófica. ¿Por qué? Miren, va para empezar con esto. En la escatología judía, lo que siempre se menciona del famoso Ezequiel 38-39, vieron la batalla final y todo eso, Gog y Magog, que es bastante conocido, que son las naciones. Ustedes saben que la escatología judía apunta a una batalla final entre las naciones contra Israel, en la cual, bueno, va a aparecer su Dios, Yahvé, y va a destruir a los invasores de Israel, que van a hacer, y bueno, hace la nomenclatura de las naciones que se van a enfrentar, entonces Gog y Magog, Gog va a ser el comandante y Magog va a ser la tierra de este comandante, que se van a enfrentar junto a otras naciones, ahí va a ser la nomenclatura de Rosh, Mesec, Tubat, Persia, Kush, Put, bueno, que cada una tiene su correspondencia con naciones actuales, ¿no es cierto? Lo más obvio es Persia, que es Irán, Turquía, Kush es Sudán, o bueno, Etiopía en general, Put es Libia, etc. De Mesec se suele decir que es Moscú, otros dicen que es otra forma de referirse a Turquía. Bueno, hay unos debates ahí referidos a las pronunciaciones. Se dice, sí, Rosh es Rusia, pero fíjense qué interesante. No, pero volviendo a la cuestión, lo que dice la escatología judía en este sentido es que se van a enfrentar las naciones, se van a enfrentar a Israel. Israel va a ser obviamente el pueblo judío y un nuevo rey que va a ser hijo de David y al final lo va a comandar, que va a ser el Mesías que tanto han esperado y que tanto se han decepcionado siempre, ¿no? Aunque han nacido algunos que se han autoproclamado Mesías y tienen sus seguidores que son estas sectas demás. Más está decirlo, que están contempladas y tienen mucho poder y mucha influencia en el mundo, lo cual es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, el dato es que creen que se va a dar el Armagedón y demás. Por un lado, esa es la escatología judía. Y por otro lado, la escatología islámica. Ahí va a aparecer el Dajjal, que es como el anticristo, ¿no es cierto? Que va a surgir de los judíos, según decía Mahoma, y se va a unir a los judíos lo van a seguir y se van a enfrentar a Jesús, que va a venir, según el Islam, va a volver porque ascendió. No fue crucificado, pero sino que ascendió Jesús, a quien ellos llaman Isa, y se va a unir al Mahdi,
que es el gran guerrero, el gran general de los ejércitos de la comunidad islámica, ¿no es cierto? Entonces el anticristo, el Dajjal, va a comandar a los judíos contra Mahdi, que va a comandar a las fuerzas islámicas, ¿no es cierto? A la comunidad islámica, como sea. Al final, obviamente, es en el Islam, en esta batalla final van a vencer, el Islam va a vencer, va a prevalecer, los musulmanes van a ganar y el Mahdi, no, perdón, si no me equivoco, no, Isa, Jesús, va a asesinar al anticristo, lo va a perseguir hasta la ciudad de Lod. La ciudad de Lod creo que existe, está en Israel, si no me equivoco. Sí, bueno, existe esta dicotomía. Estamos hablando de estas dos escatologías, la judía y la islámica, en términos generales. Después, obviamente, hay distintas vertientes, sobre todo dentro del Islam, hay contradicciones internas, además, pero estoy hablando en términos generales y cosas que sé que la mayoría, me imagino que la mayoría acepta. ¿Por qué no mencionan los cristianos? Bueno, a ver, por varias razones. Ya porque los católicos, ¿cómo se ha perdido, no? Esto ya lo he dicho yo muchas veces, pero el hispanismo se ha... Todo lo que podía tener de valioso o interesante el hispanismo cuando comenzó como movimiento hace unos años, se ha perdido completamente. Ya en su momento estaba siendo fagocitado por un catolicismo fanático que perdía todo lo valioso que podía tener el hispanismo y lo convertía en un conservadurismo católico de toda la vida. Nada nuevo bajo el sol. Y además fácilmente asimilable por la lógica del sionismo. Y hoy por hoy su exponente es el Shokas, que es literalmente de Vox, o sea, literalmente de Israel. Así que completamente fagocitado. Y volvemos, fíjense, volvemos a esta dialéctica, donde según dicen estas dos escatologías, que para mí, abriendo un paréntesis, ¿no? Se están olvidando que existe un país como China, que es inmenso, con muchísima población y que no entra en esta lógica, un país como la India, la inmensa mayoría son hinduistas, un país como Tailandia, donde la mayoría son budistas, es un país muy grande, de alrededor de 90 millones de habitantes, pero en fin, eh, bueno, en fin, sabemos cómo es esto. Lo que termina ocurriendo, bueno, y además dentro de la lógica del cristianismo, el cristianismo el evangélico, sionista por supuesto, el cristianismo estadounidense más popular, bueno, tenemos a Han Linsley, tan famoso, que justamente él tomó y popularizó esta interpretación en Estados Unidos de igualar a Magog con Rusia, a Rosh, ¿no es cierto? Y más acá en el tiempo a John Hagee, que hace exactamente lo mismo. Pero tenemos que entender que el concepto de Hal Linsley, fíjense qué interesante esto, lo que hace es esta interpretación escatológica judía, desde un cristianismo absolutamente sionista, que es el que siempre ha promocionado Estados Unidos, desde desde un cristianismo sionista, como digo, aunque si esto para alguno puede resultar un oxímoron, no lo sé. Lo que hace es interpretar, recordemos el contexto de la Guerra Fría. Entonces, claro, era muy normal entender por qué, como estrategia geopolítica, construir una teología dentro de la cual el enemigo a batir por el occidente cristiano, que es Israel, porque obviamente es muy fácil para ellos que tienen la Biblia como máxima autoridad, decir nosotros somos Israel, porque es el pueblo elegido dentro de la ficción, y voy a usar esa palabra así, de la ficción narrada en la mitología hebrea. Entonces el enemigo es la Unión Soviética, ese ateísmo expansionista y los países musulmanes. La Liga Árabe y van todos son el gran enemigo, ¿no es cierto? Cuando eso se desintegra, bueno, tenemos más acá en el tiempo a John Hagee, que también es muy, muy popular, que él hace exactamente lo mismo. Él también iguala. De hecho, pueden buscar sus conferencias. Están en YouTube. Tienen mucha gente y ustedes saben que justamente el gobierno actual de Estados Unidos tiene muchísima influencia de estos pastores, porque es un pastor, y la iglesia evangélica que tiene ahora también en España, pero que desde hace muchos años tiene muchísima influencia, ¿no? Diría en Hispanoamérica, en México todavía no tiene tanta fuerza, por suerte para los mexicanos, pero en Sudamérica yo lo veo desde hace mucho, son realmente muy muy influyentes y obviamente son financiados por la CIA, es parte del plan de la CIA, para construir una oposición a lo que en ese momento no les gustaba tanto la dirección que estaba tomando la Iglesia Católica. Paréntesis aparte. Otro día nos reímos de los católicos, que tienen muchos problemas. Pero que han sido totalmente fagocitados también.
Lo que dice John Hatch, que de eso lo pueden buscar, creo que se llama, es una conferencia, da bastante vergüenza, pero la pueden ver si les interesa, que rescata esto que le estoy diciendo, ¿no? Esta interpretación desde la escatología judía, reconstruida desde su cristianismo sionista, para que sea un arma geopolítica. Y habla de los cuatro reyes, ¿no? El norte, que es Rusia, que es Rosh, que es Magog, según dice, el sur, que son los países islámicos. Para él son todos lo mismo, ¿no? Entonces los engloba dentro de un gran general. El oeste y el este. El oeste pone a Estados Unidos y al Reino Unido, que es Israel, y habla de ahí del anticristo. Curiosamente, me llamó mucho la atención porque eso pareciera una interpretación rescatada de la escatología musulmana, pero puede tener que ver con la traducción que yo vi, ¿eh? Ojo, tómenlo con pinzas. Y bueno, el este, dentro del cual pone a China. Entonces habla de Rusia por un lado, China por otro lado, Estados Unidos, Reino Unido, Israel por otro, y de un cuarto lugar los musulmanes. La Liga Árabe, dice él, porque todos los musulmanes son árabes y demás. Lo cual está bien, tampoco se le puede exigir más de eso. ¿Qué ocurre? Bueno, menciona otras cosas, también menciona que el abuelo de Hitler era judío. No lo sé. No lo sé. Cosa que puede ser, o sea, había muchísimos judíos en Alemania, así que muchísima gente en Alemania se habrá tenido algún abuelo o bisabuelo que era judío. ¿Sí? Era muy normal. En Alemania, aunque Hitler era austríaco, ¿no? Pero podía pasar. De hecho, tuvo grandes funcionarios. De hecho, su chofer personal, uno de los fundadores de la SS también, un mariscal de campo, tenían abuelos judíos. Y bueno, se hizo un documento para decir que no, que eran 100% arios, firmado por el propio Hitler, ¿no? Para que no sean perseguidos. Aunque después de la fallida Operación Valquiria, eso se derogó y todos los que eran sospechados de tener algo de judío fueron quitados porque se creía que había algún traidor ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, no es lo de hoy, pero es interesante pensar eso. Eh, Decía, bueno, ¿a qué quería llegar? ¿Qué papel juega Rusia en esta escatología de la que estoy hablando? Primero lo obvio, lo que acabo de decir, lo que se interpreta desde el evangelismo, que Rusia va a formar parte, de hecho va a comandar toda esta liga de naciones que se va a enfrentar en la batalla final a Israel. Eso dice la escatología judía, que es tomada también por los evangélicos, por el cristianismo sionista. Y en la escatología, ese es el lugar, es bastante evidente. En la escatología islámica no está tan claro. O sí, depende, a ver. Lo que ocurre en la escatología islámica es que cuando en el Islam se habla de Roma, se habla de Al-Rum, U-R-U-M. Y acá hay dos interpretaciones, dos vertientes. La primera es la más aceptada históricamente, que es que cuando habla de Roma se refiere a todo el occidente cristiano, a todos los herederos de Roma, entonces a los países de Europa, y posteriormente se incluiría dentro de esta lógica a Estados Unidos. Poner. Porque son así. Pareciera que América es solo Estados Unidos. Bueno, entendámoslo. Pasa eso. Entonces, y decía Mahoma que va a haber una tregua entre el Islam, el mundo musulmán, y este mundo cristiano, los herederos de Roma. Obviamente habla de cristianismo en sentido amplio, abarcando a todo como si todo fuera lo mismo. Bueno, Mahoma no sabía que iba a haber una reforma protestante. Entonces, bueno, no sabía lo que iba a pasar después. Aunque muchos crean que sí. Pero en fin, más allá de eso, claro que hubo una tregua y dice que fueron traicionados, o que van a ser traicionados los musulmanes por el occidente cristiano, y entonces se va a dar un enfrentamiento en el cual el Islam va a vencer. Y Roma, esta idea de Roma, entre comillas, de la que estamos hablando, va a caer políticamente, socialmente y bélicamente. Va a caer en todo sentido, va a haber o sea, van a atacar a traición y posteriormente eso va a desatar una guerra y van a perder esa guerra y se van a caer a pedazos resultado de esa guerra perdida. Hay quien puede decir que eso está pasando ahora. No lo sé, me parece un poco exagerado. Pero bueno, esa es la interpretación más aceptada. Después hay otra que Hossein y otros politólogos sostienen, y que es muy interesante, también muy divertida, que es de creer que cuando en el Islam se habla de Al-Rum, se habla de Roma, la heredera de Roma sería Rusia. Y ahí viene la famosísima teoría esta de la tercera Roma, muy conocida, ¿no es cierto?
hablando de Roma, que de hecho tiene bastantes seguidores. No he tenido la oportunidad de conocer alguno en algún grupo, en algún rincón oscuro de internet, pero son muy pocos en habla hispana. Pero existen, ¿eh? Gente que realmente considera que Rusia es el verdadero heredero del cristianismo y es el verdadero bastión del cristianismo en el mundo, de verdad. Y esto en Rusia existe, hay gente que está convencida de esto. Y no solo en Rusia, pero te repito, en el mundo hispano son muy pocos por lo que yo he podido ver, pero los hay, los hay. Esta idea de la tercera Roma. Entonces, en esta teoría, entraría Rusia a ocupar ese lugar de Roma. Porque Rusia sería entonces el heredero del cristianismo, o sea, el heredero de esta Roma. No olvidemos que cuando Mahoma hablaba de esto se refería al Imperio Romano de Oriente. Pero bueno, lo que ocurriría entonces es que, y de hecho eso también el Islam contempla, que muchos cristianos, dice que muchos cristianos se van a convertir al Islam. Cosa que también tiene que ver con una noticia que es relativamente reciente, que dicen que el Islam es la religión con mayor crecimiento a nivel mundial. Porque hay muchos conversos, porque nacen muchos musulmanes, porque no sé por qué, pero es lo que pasa. Muchos cristianos se convierten al Islam. Judíos también, aunque hay casos famosos, célebres, pero son bastante menos. Muchos cristianos se hacen ateos, igual reduce en comparación la cantidad de fieles de otras religiones. Entonces, bueno, X. Pero sí ocurre, ¿no? Entonces hay cada vez más musulmanes, al parecer, o eso dicen algunas personas. Pero lo que sí se sostiene es que no hay tantas contradicciones entre un cristianismo ortodoxo, el típicamente ruso, y el Islam. ¿Por qué? Porque el cristianismo ortodoxo que defiende esta idea de Rusia no es lo mismo que el occidente secularizado. ¿Se entiende? Por eso sería, según esta hipótesis, digo, el verdadero heredero de Roma, dentro de esta escatología. Y entonces tendría lógica que se una al Islam. ¿Por qué? Porque tienen muchos parecidos la ortodoxia cristiana con el Islam. Ese tradicionalismo y ese rechazo a la modernidad. Esa idea de la salvación como proceso, no simplemente como revelación. Bueno, la idea de los sabios y las construcciones doctrinales que exceden el único libro. Y bueno, la coexistencia histórica dentro de la propia Rusia. Y no solo dentro de Rusia, pero bueno, dentro del Imperio Otomano y demás. Entonces, bueno, pongámosle. Pero dentro de esta lógica, entonces, volvamos a la noticia. Lo primero, esto, como digo, son tres dimensiones. La primera es lo de la censura que comenté antes, que me parece lo más preocupante, sinceramente, porque, bueno, por el metal, ¿no es cierto? Que no creo que sea para tanto, pero hay que ver, hay que ver. Es lo más peligroso, creo yo. Porque cualquier cosa es susceptible de ser interpretada desde esa ley tan ambigua del 2002. Cualquier cosa se puede considerar como extremista y ser perseguido y censurado. Eso es lo primero. Después yo no creo que sea para eso. Y acá voy a entrar después. Pero lo más preocupante es que esto es claramente una cruzada moral. Y esto de guardianes de la fe y demás, que es una construcción obviamente para agradar para unificar los criterios y el agrado de conservadores tanto ortodoxos como musulmanes dentro de Rusia, que los hay, bastantes. Dentro de Rusia y dentro de los países afines, ¿no? Y los países cercanos, Kazajistán, Bielorrusia, son países con muchísima población. En el caso de Bielorrusia, por ejemplo, muchos ortodoxos, en el caso de Kazajistán, muchos musulmanes y demás. Y esto les agrada a ambos por igual. Entonces, claro, vuelve esto que dije hace un rato, ¿no? De unificar los criterios dentro de un enemigo común. Que es esto de la construcción de que Occidente es el mal. Que es lo que se viene diciendo, por ejemplo, de Ucrania, mostrando las imágenes del batallón Azov y todo esto, que son filonazis y esto. Entonces hablan, nosotros somos una tradición conservadora, en términos amplios, dentro del cual entra tanto el Islam como la ortodoxia cristiana, porque son los herederos de esto, ¿no? Frente a unos ritualistas esotéricos. Y dentro de estos ritualistas esotéricos entra esa idea del occidente decadente, del occidente degenerado, del occidente satánico, claro. Y los nazis, claro. Sí. Y toda esa cuestión, toda esa simbología que se refiere al paganismo y todo. Es una construcción, no, obviamente Putin no cree nada de esto, pero como herramienta
le viene perfecto como herramienta geopolítica. Porque Irán hace lo mismo. Recuerden lo de Irán antes de los ataques a traición de parte de Estados Unidos e Israel. El asesinato del Ayatollah, las niñas y todo esto. Recuerden esas festividades en conmemoración a los aniversarios de la Revolución Islámica. Ya hablé mucho de eso. Hay un video en mi canal que se llama literalmente Irán. Ahí ya está todo eso. Pero es lo mismo, es la misma construcción que cuando Irán, cuando quemaban la estatua de Moloch o el obelisco de Luxor o bueno, la estrella de 6 puntas y quemaban las banderas de Israel y de Estados Unidos y la estatua de la libertad y hablan de esto del gran Satán y el pequeño Satán que son Estados Unidos e Israel, es nuevamente la construcción de un occidente que es degenerado y que es el mal absoluto, contra el cual uno se opone. Y es el mismo enemigo que pretende construir Rusia. La construcción que ha hecho, de hecho, esto se lo he escuchado a Putin en varias conferencias ya en los últimos años, no es algo reciente, hablar de la putrefacción de las élites de Occidente, de la degeneración, del saqueo que han hecho de otros países. Un discurso como si Putin realmente pensara eso, ¿no? Pero repito, le sirve para antagonizar contra eso, construir ese enemigo, ese Occidente degenerado y satanista y ritualista, contra nosotros que somos el tradicionalismo conservador. Por eso les digo, no es más que una cruzada moral que tiene sus raíces en cuestiones escatológicas. Y es muy fuerte esta idea de que Rusia es una tercera Roma. Y en ese caso, bueno, apuntando al fin del mundo y recordando lo que decía, lo que se le adjudica a Paike, al masón grado 33, de que los musulmanes y judíos, no, perdón, decía, no recuerdo la cita textual, pero era, de un lado va a estar el sionismo, los países que se van a alinear de ese lado, y del otro lado va a estar el Islam. Y esa va a ser la guerra que nos va a arrastrar hasta el final, decía él, ¿no? Y puede ser si tenemos que buscarle alineación a Rusia, que pareciera estar por fuera de esta lógica, porque está dentro de todas las lógicas, bueno, lo podemos ubicar. Claramente lo ubico. Y esta noticia fue un disparador en mi cabeza para ver que claramente está muy ubicado y que lo ubican. Lo ubican. Irán lo ubica como aliado y la narrativa, como ya he mostrado con el ejemplo tanto con Hal Linsley como con John Hagee, la narrativa evangélica, es decir, la narrativa de Israel para el mundo cristiano que lo sigue y que se arrodilla a sus pies, es la misma. Pone en el mismo lugar a Rusia. Entonces uno puede decir, pero bueno, pero Putin ha coqueteado con oligarcas de la comunidad judía. No, sí, sí, por supuesto, pero esto es escatología, ¿no? Eso es realpolitik. Tampoco viste esa visión idealizada que hay con Putin desde hace unos años, que bueno, hay que verla. Y acá hay otro tema. Como dije, por ejemplo, el evangelismo, cuando empezó con mucha fuerza, fue por la operación de la CIA para contrarrestar la influencia de cierta rama del catolicismo que estaba cobrando relevancia en Hispanoamérica. Y la narrativa era en el contexto de la Guerra Fría. Entonces el gran enemigo era la Unión Soviética y los países árabes a los cuales apoyaba, representaba y con los cuales se iba en un hipotético final, ¿no? Se iban a unir en contra del Occidente. Del Occidente es como ellos le llaman a Israel. Se han robado esa palabra. Israel y sus seguidores. Pero claro, acá tiene un problemita. Porque se enlaza con algo que no es el tema de hoy. Porque yo estuve discutiendo no, debatiendo, charlando en los comentarios acá en el propio YouTube sobre la cuestión de Stalin y los masones y demás. Pero fue también porque debo un video también sobre que me interesaría hablar de la generación del 27 porque claro, también fue una herramienta que utilizó el franquismo, lo de la conspiración judeo-masona. Entonces hay que entrar ahí otro día. Pero sí, hablar de la revolución bolchevique como una conspiración judeo-masónica. Primero, muy difícil que eso sea así, siendo que esa Rusia, y esta también, es una de las sociedades, quizás la sociedad europea más judeófoba que hay. Y acá entra una conocida teoría, que es la teoría del asesinato ritual de la familia Romanov.
porque efectivamente fueron 3 judíos los que se encargaron de su asesinato, y hay quienes dicen que hubo un ritual, porque además hay carteles anteriores a la revolución hechos por comunidades judías donde se hacía referencia a este ritual judío del asesinato de la gallina, ¿y conocen eso? Con la cara del emperador y del emperador, con la cara del zar, y bueno, había un odio gestándose ahí por los progromos y demás, que bueno, hace que sea verosímil la cuestión. Y también la presencia, bueno, cosa que se descubre después, lo de que Lenin era judío, que Trotsky efectivamente era judío, y otros dirigentes bolcheviques. Pero claro, hay un personaje que es justamente el que estaba queriendo hablar, que entra a escena, que es Stalin, Vissarionovich Dujashvili, que es diferente a estos otros personajes de la revolución bolchevique, en primera instancia porque estamos hablando de un tipo que no tiene una formación universitaria y cosmopolita como todos estos, sino que era el hijo de un zapatero georgiano con una formación teológica ortodoxa. Y un gran rusófilo, aunque no era ruso étnico porque no era eslavo, sí, era caucásico, porque era de Georgia, y un gran judeófobo también. De hecho, la llamada conspiración de los médicos judíos posteriormente, y todo esto que siempre se dice de que Stalin era muy paranoico, ¿no? Y siempre estaba desconfiando de la gente que lo rodeaba, y tenía razón. Sí, sí tenía razón. Pero bueno, de hecho el propio Trotsky, decir que escribió que es incompatible ser comunista y ser masón. ¿Por qué? Porque todo en la Unión Soviética, recordemos también a Stalin, todo tenía que argumentarse desde la lógica del marxismo. Y se decía que las sociedades secretas masonas eran algo burgués, eran algo de clase, y las persiguió y las censuró como a todas, muchas otras religiones, imponiendo la persecución y el ateísmo de Estado. Aunque permitió la abertura de las iglesias ortodoxas durante la guerra para ganar popularidad entre la gente, que la gente todavía sigue creyendo, ¿no? Cosa que también sacó lo del aborto porque no era popular entre la gente. Pero bueno, son cosas menores. Pero no hay un yo entiendo la línea argumental, como dije en ese comentario, yo entiendo de dónde viene esa línea, de la conspiración judeo-masona detrás de la revolución bolchevique, que va enlazado a la cuestión de los protocolos de los sabios de Sion, que es una construcción. Siempre que uno busca al respecto, siempre te dicen es una construcción apócrifa llena de mentiras y falacias. Lo que es realmente, si uno lo lee, obviamente que es la policía zarista la que lo pone en circulación, pero si uno lo lee, son un montón de ideas que ya preexistían en la sociedad europea y en la sociedad rusa específicamente. No es algo nuevo, es un aparato de propaganda jugando con elementos que ya preexistían, que ya pertenecían a los conocimientos previos de la sociedad. Por eso no cambió el humor general para nada, pero sí se mantuvo después. De hecho, hay una película soviética que lo hace el comité soviético, pero que después no se omite, que se llama, traducido al español sería algo como Lo manifiesto y lo velado, que es una película curiosamente que toma muchísimas escenas e imágenes de películas que en que el Tercer Reich había producido y había expuesto y en cines y demás para su población, para la formación con respecto a la cuestión judía, pero habla de la cuestión sionista, hablando en ese momento del incipiente Estado de Israel y las élites sionistas y demás. Búsquenla si quieren, está en YouTube, muy interesante. Uno puede decir, hey, pero la Unión Soviética apoyó la creación del Estado de Israel. Sí, la Alemania nazi también. Así que no. De hecho, de hecho es el disparador de por qué aparece Stalin en el debate sobre la creación de Israel, estando de por medio la figura de Perón. A quien, bueno, era un tema aparte, pero lo quería mencionar. Porque de hecho va de la mano. No es que Stalin en su momento haya prohibido la masonería o lo hubiera perseguido por cuestiones morales, por una cruzada moral, sino porque creía que ese tipo de círculos cerrados eran conspiradores. Y lo mismo con los judíos, a quienes consideraba cosmopolitas. Acá hay que diferenciar. No es una cuestión del alma, como digo, no es una cuestión genética, la cuestión de los judíos, es una cuestión de estos cosmopolitas sin país, siendo alguien que defendía tanto la idea de nación, en este caso la nación rusa, como era Stalin, y que la consideraba fundamental para la fortaleza, para su idea que tenía para la Unión Soviética. Obviamente que ese tipo de círculos cerrados le parecían tremendamente peligrosos porque efectivamente lo eran conspiradores.
Y tenía razón, como digo. O no, bueno, depende, como lo quieran ver. Y bueno, de ahí también parte fuerte persecución a los cultos y a las religiones. Pero bien, va de la mano. Yo no sé cómo va a terminar esto, no sé si se va a terminar cumpliendo lo de la escatología islámica o lo de la escatología judía. Y yo sé que no les gusta que diga judío-cristiano, pero bueno, el cristianismo ha sido totalmente fagocitado, hay que decirlo, hay que decirlo. De hecho, hasta el hispanismo se ha convertido en una rama más del catolicismo. Realmente es increíble escucharlos hablar, gente a la que uno respetaba intelectualmente, los escucha hablar y dice, pero ¿qué es esto, no? Pero si hasta utiliza las palabras que utilizaba Videla, ¿no? Es decir, pero esto es, esto está, como le dije al otro chico, esto está redactado por el Mossad y quizá no se dan cuenta. Pero bueno, eh, en fin. El odinismo está por fuera de todo esto. Nosotros sí que quedamos totalmente por fuera del juego. En fin, saludos a todos. Ah, antes de irme, claro, para los que se preguntan, y si alguna vez se preguntaron, ¿por qué el sionismo es tan canchero? ¿Por qué los personajes del sionismo asesinan, matan, roban, hurtan, lo que han venido haciendo tanto tiempo, y se ríen? ¿Por qué tienen ese modus operandi de poner todo en burla? ¿No es cierto? De construir imágenes burlándose, de asesinar gente y después burlarse, de hacer gestos. Bueno, voy a poner algunos videos. Para ellos es un juego. Un soldado de la brigada Kafir israelí publicó un vídeo en su cuenta personal y cerrada al público en Instagram mostrando la persecución y ataque contra 2 niños palestinos con un dron en Gaza. 2 niños, desarmados, corriendo para salvar la vida. Según la información de la que disponemos hasta ahora, sobrevivieron a un primer ataque que cayó junto a ellos. Pero la persecución continuó y no sabemos qué pasó después. Ese es el nivel de deshumanización. Grabar a menores perseguidos desde el cielo como si fueran objetivos en un videojuego. Y mientras tanto, el mundo sigue buscando palabras suaves para no decir lo evidente. Estamos ante algo nunca visto antes. Una maquinaria de terror que se siente tan orgullosa de sus actos que los sube a redes sociales para que todo el mundo pueda verlos. Sobreviven al genocidio, lo hacen sin agua, sin electricidad, sin comida, sin refugio, sin medicamentos, malviven entre escombros y basura, rodeados de enfermedades, ratas y serpientes. Si salen de estas supuestas zonas seguras, Israel los bombardea, y si se quedan, también. Tan solo en la última semana, Israel ha cometido todas estas atrocidades, y muchas más que no conocemos ante la mirada cómplice de Occidente. Todo lo que estamos más o menos enterados de la cuestión de los últimos 15 años, hemos visto un montón de videos y que suben videos a TikTok, ahora que está TikTok, pero antes había otras, burlándose los soldados, jugando en las casas con los juguetes de los niños, poniéndose ropa de las mujeres a las cuales obligaron a dejar sus hogares, etc. Los hemos visto muchísimo. Entrando a matar las mascotas, nos hemos envenenado consumiendo un montón de contenido, mucho antes de que exista la inteligencia artificial, todo 100% real. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque generar odio, y por eso siempre digo, el mal llamado antisemitismo, que es en realidad judeofobia, que generan con estas actitudes, es parte de la estrategia. Por eso no hay que caer. Porque como digo, no tiene nada que ver, no es una cosa genética. Yo soy materialista, repito, no es una cosa genética. Es una cuestión de formación geopolítica y están adoctrinados en esa cuestión. Y es un modus operandi. Por eso tenemos a Mecheda acá en Argentina, la diputada, que se jacta, ¿no? Dice, los judíos somos los mejores porque tenemos todos los premios, ¿no? Y se lo reparten entre ustedes. Es una cosa que a mí me da risa. Bueno, y se jactan y tienen ese tono socarrón, riéndose y celebrando los asesinatos, diciendo se acabó la joda, esa actitud es parte del plan, porque genera odio, busca generar odio, porque en su escatología el final va a ser la batalla final entre ellos y sus seguidores, sus fanáticos fervientes, y sus enemigos mortales. Y para crear un enemigo mortal tenés que sembrar odio. Entonces es un modus operandi. Y no hay que caer. Y no hay que caer, porque como siempre la va a ligar a alguno que tenga un apellido raro y no haya visto un rabino en su vida, y lo van a agarrar y lo van a acabar. Que no tiene nada que ver.
A ver, lo digo en tono jocoso, pero que se entienda porque esto es muy serio también. Eh, sí, a ver, yo no... En conclusión, a lo que quería llegar con este video, de lo que quería hablar y quería mencionar, es que estas dos escatologías se complementan perfectamente. Y el lugar de Rusia, de un lado, tanto en la escatología judía comandando a la Liga de Naciones que se van a enfrentar a Israel, como en esta otra interpretación de la escatología islámica, donde Rusia, como ocupando su lugar de la tercera Roma, se puede alinear con la comunidad islámica, con Isa y el Al-Mahdi y toda esta cuestión, y enfrentar al sionismo, que está claramente alineado. Entonces, no sé, a ver, lo que pasa es que en los últimos años hay un alineamiento muy fuerte. Y se están alineando muy claramente. De un lado, por lo menos, ¿no? Yo acá lo veo muy claro, que se están alineando de un lado. Y cualquiera que quede por fuera de ese alineamiento es señalado como extremista en el extremo contrario. Y no es así para nada. Pero bueno, esa es la lógica que pretenden instalar. Y dentro de esta lógica, parece que Rusia eligió su lugar. ¿O no? No sé, es lo divertido de todo esto. Qué divertido, ¿no? אחרי שהם יסיימו את הלחימה? האמת שלא אחרי, ביחד. חבל על הזמן. Una colona sionista asegura sin pudor que en menos de un año estará ocupando Gaza junto a sus 7 hijos, criados no como niños, sino como instrumentos de colonización. פחות משנה. זה בטוח. פחות משנה את כמה? 7 ילדים? אני 7 ילדיי, בעלי, ולא רק אנחנו, יש מאות משפחות. רוצה לעבור לעזה? למה? שאנחנו נהיה שם, שאנחנו נהפוך את זה למקום הכי יפה בעולם. מה יקרה לילד הערבי שגר עכשיו בעזה כשאת תבואי לגור שם? הוא נראה לי ילך לארץ אחרת, זה הארץ שלנו, ואנחנו צריכים פשוט להיות פה. וזה עובדה, זה כתוב לנו, זה ציווי מהתורה לראש התא. לאיזה ארץ רציתי לו ללכת, למשל? לא בארץ ישראל. אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו מהלך אלוקי גדול, לקראת גאולה גדולה. זו זכות להיות כאן. אתה רוצה להיות שכן שלי? Así funciona el aparato del sionismo. No son solo soldados, son familias enteras convertidas en herramientas para robar tierras y justificar la ocupación militar.